Irán, bueno, es una prueba. Bienvenidos a los Misterios de Irán, estamos totalmente en vivo. Ya tenemos aquí las llamadas. Y vamos a iniciar aquí en los Misterios de Irán para todos ustedes. Esto, recuerde usted que estamos en el Golfo de México, transmitiendo para todo América Latina. Vamos a iniciar con este avistamiento que tuvieron algunos pilotos chilenos el día 11 de octubre. Precisamente un avistamiento masivo, este encuentro cercano que tuvieron con ovnis, y un noticiero de Radio Caracol en Colombia saca la nota. Y bueno, aquí la tengo para todos ustedes, vamos a compartirla a continuación aquí en los Misterios de Irán. Les recuerdo a todos los que se encuentren por allá, en cualquier parte, en cualquier país, México, Estados Unidos, en donde usted se encuentre en Sudamérica, puede usted enviar sus casos de encuentros con ovnis e incluso con lo desconocido. Pueden ustedes hacerlo de la siguiente manera: se ponen en contacto conmigo vía inbox, yo les paso mi número de WhatsApp para que ustedes graben su testimonio, su audio. Obviamente lo checo y sale aquí a nivel internacional. Es momento de compartir lo que manos llenas se nos está entregando, quiere decir las evidencias, y podamos compartirlo por medio de estos, valga la redundancia, estos medios, este cráneo o este gran cerebro que se llama Internet, el cerebro de red neuronal del mundo. Vamos a escuchar este audio de pilotos que tuvieron un encuentro con ovnis, algo que fue totalmente incluso reconocido internacionalmente por medios que no hacen alusión a estos temas. Vamos a escuchar a continuación. Bueno, vamos a empezar. Usted va a escuchar lo que es el noticiero, parte del noticiero, y va a poner atención, por favor, pongan atención. Obviamente se va a escuchar algo de noticias, pero es muy importante el relato. Esto lo pude grabar yo el día 12 de octubre, un día después de este avistamiento. Vamos a escucharlo a continuación. 20 minutos, ¿usted cree en los extraterrestres, César? Yo creo que sí, es que la sola noticia, la sola información que nosotros somos los únicos seres en el universo, o que hayan, también es maravilloso. O sea, nosotros no podemos estar solos en el universo. Bueno, pues 6 aviones comerciales avistaron un simultáneo número de ovnis en el norte de Chile. Sí, fueron 6 pilotos comerciales, 5 de la empresa LAN y uno de Copa Airlines, que denunciaron haber presenciado en los cielos del norte de Chile, ¿no?, una serie de objetos voladores no identificados. Eso es un hecho que fue reportado y documentado por el Comité de Fenómenos Aéreos Anómalos. Se llama la CFA. Es más, la agrupación publicó en YouTube un audio que ya vamos a escuchar, en el que narra la profunda, o sea, es inquietante lo que ellos están diciendo, porque lo ven a todos, lo ven todos, y los pilotos están diciendo que está el cielo despejado y empezaron a ver estos ovnis. Este audio lo publicó el diario La Estrella allí en Chile. Tenemos la luz a la izquierda y al parecer una se está desapareciendo. Afirmativo, está al parecer a la misma altitud de nosotros. Al momento no podemos dar igual porque están las luces ahí y no tenemos reportado su tráfico y no sabemos qué es. Y al momento una luz desapareció, ahora solo queda una. Ya, ya hay unas 5 o 6 aeronaves que han notificado movimiento de luces, 2 o 3 luces, hasta 4 luces en ese sector al este, digo al oeste del sector Libor. Hasta ahora, estos señores de la CFA, que es la Dirección General de la Aeronáutica Civil, y también los anómalos, ellos todavía no han reconocido esta grabación, pero ya se filtró, ya la publicaron en la prensa. Están diciendo que sí, hay un extraño intruso en el espacio aéreo. No lo pudieron identificar, no ha entregado un informe oficial. Chile
es considerado el quinto país del mundo con el mayor número de avistamientos de ovnis después de Estados Unidos, Perú, Brasil y Rusia. Pues a propósito, ese va a ser nuestro tema del día. A los oyentes, a los usuarios de nuestra cuenta de internet de Twitter, de Caracol Radio, en @Caracol Radio, para que usted entre y vote. ¿Usted cree en los ovnis? Sí. Eso es lo que tuvieron estos pilotos. No me es extraño, ya estos avistamientos suelen ocurrir. Obviamente ya la Organización Internacional de Pilotos y Aeronáutica se especializan en algo que es en acallar o hacer simplemente si son pilotos. Por ejemplo, estos pilotos me imagino que los van a castigar por algún tiempecito, pero bueno, esto sucedió allá en Chile y tenemos encuentros por todo el mundo, avistamientos de ovnis, y las evidencias siguen llegando a los misterios de Irán, nos siguen enviando de diferentes partes del mundo, diferentes partes de América, sobre todo, que es la región en la que, bueno, a mí respecta ahora recabar información, porque es imposible estar yendo a países, imagínense cuánto dinero, yo no estoy financiado como otros. En fin, agradezco que exista esta red internacional, que es en las redes sociales, el Facebook, y qué bueno que próximamente el Facebook cambiará van a hacer que Zuckerman salga para meter a otra persona. Obviamente esto ya sabemos que Zuckerman ha estado totalmente extraño ya el asunto, no sé con qué fines, pero bueno, algo raro está ocurriendo ahí. Últimamente vimos ahí a Zuckerman así como con la mirada media perdida, así como robotizado el asunto. No sabemos realmente qué, pero lo quieren sacar, lo quieren cambiar. Hay fines ahí tal vez maquiavélicos el asunto. Usted dígale como le diga, póngale como le ponga. Estos que están allá atrás son mentes totalmente perversas, quiere decir mentes retorcidas, que todo lo buscan por el poder. Y como se sigue así enfatizando en el programa de los misterios de Irán, por eso hay material que yo pongo a nivel internacional, incluso de la cuestión sociopolítica. Si la situación sociopolítica de cada país o de cada parte del mundo no se contempla como tal, entonces estamos viendo que no nos adentramos a los misterios de la mente. Los misterios de la mente se refleja en los gobernantes, en la gente, en el pueblo. En cada acción hay una reacción. Estamos viendo muchas cosas que están ocurriendo a nivel internacional sociopolíticos, estos movimientos, este NOM, el nuevo orden mundial que está ocurriendo. Recuerde usted que para haber un nuevo orden mundial tiene que haber previamente un caos. Del caos nace el orden. Y eso es lo que está ocurriendo aquí en la Tierra. Si usted simplemente quiere examinar un poco cómo estamos viviendo, dése una vuelta usted, pero no en los medios de comunicación clásicos de Occidente. Vea usted los noticieros que realmente son sin filtros, quiere decir la noticia como viene, no censurada como nos ponen en Occidente. Yo les recomiendo cadenas realmente serias como RT, Russia Today. Hay otras también muy buenas, sobre todo de Oriente, que son un poquito más objetivas. Incluso podemos hablar de Deutsche Welle de Alemania. Y bueno, ya no le aviento más medios, a los medios de por acá en México, pues parece que repiten la misma nota, parece que se pasan el mismo script, porque cambias a uno y a otro y dicen lo mismo, y tal pareciera que existe un rotativo de noticias, y eso es todo. Es increíble escuchar la libertad de expresión que hay en el Paraguay, esos noticieros. Uno de ellos es Cardenal, Radio Cardenal, allá en Paraguay. Sí, es increíble, usted ponga atención a esos noticieros
Y créame que ahí sí hay micrófono al aire a la gente. Incluso algunos noticieros de ahí de Honduras, hay cierta libertad. Pero en el Paraguay es increíble cómo ese país tiene una libertad tremenda para hablar objetivamente y decir las cosas como son, sin el filtro de que, pues no voy a decir esto porque me van a correr los patrones del medio de comunicación. Bueno, una cosa de así que como de pena, ¿no? Esto que acaba de ocurrir también en Colombia, un programa de nombre A Medianoche de Juan Vallejo, que de pronto sale del aire. Pues eso huele a censura, y yo digo que es totalmente censura. Algo no les pareció y salió totalmente del aire un programa que estaba haciendo pues que voltearan, ¿no?, sobre los misterios y algunas conspiraciones. Pero así es, él tenía una buena intención, este señor español, Juan Vallejo, en su programa de A Medianoche, que se transmitía por Radio Caracol en Bogotá. Sale del aire en circunstancias un poco adversas. Eso huele totalmente a censura. Lástima por Colombia, un gran país, pero bueno, un gran país que ha estado ahí sumido también, como México, en cosas raras que todos sabemos, pues de qué picojea diferentes países. Continuamos aquí en los misterios de Irán y regresamos a continuación. Bueno, como yo dije, aquí también se va a tratar sobre la ovnilogía o ufología. Ovnilogía, pues en español, señores. Mira, es lamentable cómo a veces somos, cómo la gente es tan pipi yankee en América. Se me hace una cosa a veces como de, en verdad, créanme, yo sé que la están pasando duro mucha gente en sus países, pero a veces es más fácil pensar en irse a un país donde, según el sueño americano que persiguen, según el sueño americano, porque llegan a Estados Unidos y los tratan, bueno, es una discriminación total. Los tienen con sueldos obviamente comparados con algunos países, pues sí, alto. Pero créanme que este señor Trump y lo que han hecho otros también, miren, dije, hay un dicho por ahí mexicano, dice ¿cómo es el dicho? ¿Cómo es, no? No, la culpa no la tiene el indio, sino quien lo hace compadre, ¿no? Bueno, hay que dejar de buscar el sueño americano y ponerse a sembrar la tierra, ¿no? A ponerse realmente a hacer todo el esfuerzo que tú tienes para que tu país salga adelante. En vez de agarrar una caravana y salir. Créanme que se puede salir adelante. Créanme que yo he escuchado programas realmente directos ahí de Caracas y hay una expectativa, pues hay gente que habla ahí, bueno, hay gente que llegan con diferentes ideas para salir adelante. Recuerda usted que en cada crisis, ¿qué hay en cada crisis? La oportunidad de salir adelante. ¿Qué pasó con Japón? ¿Qué pasó con China? ¿Qué pasó con todos los países que sobresalieron? Pues tuvieron crisis. Y en la crisis se levantaron. Pero ¿sabes por qué se levantaron? Porque ellos pensaron en unificarse, en unirse, estar en comunión, en común unión, en vez de salir huyendo hacia otro país para hacerlo más rico. Señores, nada, créanme que si continuamos con esa acción de hacer más grande al que ya es grande y que todavía te pone un pie en la cabeza, una bota en el pescuezo para que se escuche tal como habla el pueblo, y todavía hacerle la fiesta más grande,
y todavía de que te digan no pasas acá, oye, por favor. Yo he escuchado, créeme que eso me causa cierta, híjoles, en verdad, he escuchado las entrevistas, esto que acaba de ocurrir últimamente en Centroamérica. Ellos dicen, no, nosotros no queremos quedarnos en México, buscamos el sueño americano. Bueno, pues, ¿qué caray? México, créanme, es un país muy grande y se le va a dar trabajo, a esta gente, pero ¿por qué buscan? ¿Por qué ese anhelo? ¿Por qué estamos tan llenos de Hollywood? ¿Por qué estamos tan pipi yanquis? ¿Por qué la gente ha estado tan pipi yankee? Es una cosa que si esa fuerza, realmente porque es fuerza, no cualquiera se avienta caminando por trenes y todo eso. Si esa fuerza le hiciéramos, pero todos unidos, toda esa gente unida para salir adelante, como ocurrió en muchos países en la Segunda Guerra Mundial. Créanme que la pasaron duro, créanme que la pasaron en guerra, créanme que muchos países se levantaron. ¿Qué era Japón en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué era ya por los años 40? Realmente era una isla sin nada, pero ¿saben qué? Se unieron, no buscaron el sueño tal en tal país. Todavía existe en nosotros algo que yo le denomino el síndrome de la conquista. Quiere decir que nosotros nos hace falta alguien poderoso que venga o nos cambie, nos haga cambiar, buscar asilo en ellos, tal como ocurrió con los españoles cuando llegaron aquí y se le unieron los tlaxcaltecas, se le unieron los zempoaltecas para ir contra Moctezuma a la gran Tenochtitlán. Eso sigue ocurriendo. Y ahorita me recuerdo de esa canción de Napoleón: siembra tu tierra y ponte a trabajar. Es mejor unirse, unificarse y salir adelante. Créanme que en México no lo estamos pasando así que digamos, económicamente. No, señores, aquí también hay crisis. Pues Estados Unidos también, no crean que está muy bonito que digamos. Yo he vivido en Estados Unidos, señores, Yo viví en Los Ángeles, viví en Houston, yo viví en Tijuana. Es lamentable que ese país, que se dice que está batallando contra el paso de narcóticos, etcétera, en mi vida yo he podido ver que haga que haya recolecten, haya incauten y quemen esa droga así por toneladas, como lo hacen aquí en México o en Colombia o en otros países, así abiertamente. ¿Cuándo? No, yo no lo he visto. Así es que bueno, simplemente ellos quieren que eso siga ocurriendo. Va a seguir ocurriendo, señores. Va a seguir ocurriendo. Así es que no podemos tapar el ojo, no podemos tapar el sol con un solo dedo, señores. Eso va a seguir ocurriendo, no vamos a poder controlar. Eso va a seguir. Hagan lo que hagan, pongan lo que pongan, todo eso va a seguir ocurriendo. Todo lo que es ilegal, todo lo que sea prohibido, pues más va a seguir ocurriendo, más, porque es una tentación. Recuerde usted que en los años 50, cuando el alcohol fue prohibido allá en ciertas zonas, sobre todo en Nueva York y otras partes de Estados Unidos, pues qué matazón hubo, ¿no? Pues tremendo. Y bueno, eso es lo que ha venido ocurriendo en geopolítica. Tenemos ese éxodo
No sabemos si realmente fueron organizados para que vinieran en caravanas al sur, desde el sur. Estamos hablando de Centroamérica. Bueno, yo estoy hablando porque estoy aquí en México, por eso digo sur, el Centroamérica. Pero ellos dicen, no, nosotros no queremos nada con México. Aún así, que se les está diciendo, va a haber trabajo, va a haber trabajo, pero no quieren saber de México nada, a pesar de que se les abren las puertas, se les dice que van a trabajar, se les va a dar trabajo. Créanme que aquí en México no es como en Estados Unidos. En Estados Unidos te podrán pagar más, pero derecho a enfermarte, créeme que no vas a tener derecho a enfermarte allá, Tendrás que pagar muchísimo dinero si te enfermas. Acá en México existen, pues todavía lo que es una seguridad social, cosas que realmente ni en la cabeza remotamente existe en Estados Unidos, asistencias sociales, desarrollo integral de la familia, cosas que no en Estados Unidos no lo vas a encontrar. Sí, tendrás derecho a trabajar y a producir dólares, pero enfermarte, mira, ni lo pienses. Número uno, tienes que tener allá, bueno, primeramente tienes que ser legal. Tienes que ser legal. Si eres ilegal, pues imagínate cómo te vas a acercar a los médicos, ¿no? Ahí está el asunto también. La otra, en México hay muchas cosas en donde el gobierno ha implementado, no desde ahorita, desde hace muchos años, pues instituciones garantizadas para la seguridad social. Pero bueno, la gente sigue pensando en el sueño americano, en llegar a Estados Unidos. En fin, ¿cómo vamos a cambiar esa mentalidad? Es muy difícil porque estas películas y esto de Hollywood, Las Vegas, que nos ponen muy bonito, pero a mí me gustaría que ustedes vieran más reportajes sobre la gente, los sin techo, gente que no ni tan siquiera voltean a verlos, los discriminan. Gente, estamos hablando de todas las etnias, desde anglosajones, negros, hispanos, gente de color, como le llaman. Ellos andan ahí deambulando en la calle, en el downtown de Los Ángeles. Créanme que yo he pasado por ahí. Ahí están los botes en la noche, los botes así como de basura, esos en donde son como contenedores de crudo, de petróleo o gasolina, que tuvieron un uso. Ellos los usan para hacer fogatas y estar dando vueltas alrededor. Bueno, simplemente las cárceles allá en Los Ángeles están tan repletas que muchos de ellos ya los sueltan ahí en el centro de Los Ángeles. Eso es información que me pasó alguien que vivía allá. Ya son tantos los delincuentes, tanta la delincuencia que hay ahí en Los Ángeles, nada más Los Ángeles, ¿no? En muchos países, en muchos estados, bueno, sí, en muchos países. Eso es a nivel mundial. Pero bueno, ese programa ahorita ya se parece más de política, ¿verdad? Sociopolítica. Este programa es de misterios, pero uno de ellos es cómo actúa la mente, y eso es parte de los misterios, cómo actúa la mente. Aquí hemos presentado las fases de la mente, de estas mentes retorcidas, y de algunas cosas que nosotros podemos tomar como creencias, esos sueños también, sueños americanos. Pues sueño americano, caray, todos somos, para empezar, todos somos americanos, somos el continente americano. Se dicen norteamericanos, ustedes le dicen norteamericanos a los que viven en Estados Unidos. Bueno, yo les pregunto a ustedes, norteamericano
pues ya también es el mexicano. ¿Dónde vive el mexicano? En Norteamérica. Entonces, ¿por qué norteamericanos esos señores nada más? Es, son cosas que son unas costumbres que hay por ahí tan arraigadas que hay que tomar nada más conciencia. Si alguien está pensando ahí, bueno, es que esto es un resentido de Estados Unidos, pues no. Yo entré con pasaporte, siempre entré con pasaporte, visa, salí por cuenta propia, salí por cuenta propia de Estados Unidos. ¿Por qué? Dije, esto es una basura. Están viviendo de una forma un poquito absurda, diría que mucho. Gente drogándose en las esquinas, pasa la policía y están enfrente, viéndolos, pasan por ahí, simplemente mientras no hagan violencia o no haya balaceras, pues no hay bronca, ¿eh? Algo que aquí en México no, pues simplemente no ocurre eso, ¿no? O sea, si acá incluso la policía llega y revisa, pero bueno, hay mucha corrupción también acá. Pero sí es increíble ver estas acciones tan en abierto, allá en Los Ángeles, también lo vi en Houston. Es algo que ya cuando tú llegas a Estados Unidos dices, bueno, el sueño americano, pues sí, el sueño americano. ¿Qué es realmente el sueño americano? Pintar, ganar un poquito más de dinero, barrer pisos, ir a la pizca del campo. ¿Ese es tu sueño? Ganar un poquito más y tener ese sitio, estar ahí. ¿Ese es tu sueño realmente? ¿O tu sueño no sería estar mejor en tu país? ¿Contribuir más con tu país? ¿Colaborar más con tu país? Para que realmente cambien las cosas, unificándose entre todos ustedes, entre todo el pueblo unificado, organizándose, así como tienen el potencial de avanzar hacia otros sitios muy lejanos. Yo creo que también se podría avanzar, pero hacia tu propio país. Ejemplos, ya les digo, hay muchos. China, cómo ha crecido, y mire que son muchísimos, ¿eh? Países pequeños también, está el ejemplo de Japón. Para ponerle el más vivo ejemplo de lo que es una organización, organizarse. Pero ¿saben qué? Somos muy indisciplinados, o enseguida nos desesperamos, decimos no, hay una actitud muy negativa, yo lo he podido palpar. Mire, esto es cuestión genética el asunto. Usted ve que se le quema el negocio a un no sé, digo, yo conozco aquí a alguien en Veracruz, un gringo. Se le quemó todo el negocio, todo. ¿Y saben qué hizo? Yo voy a volver a tener mi negocio, voy a reiniciar otra vez. Yo pensé que le iba a hacer otro giro, ¿no? Dije, no, pues no, y lo levantó. Otro que también se incendió. ¿Qué hizo? Bueno, no ocurrió nada. No ocurrió nada, ya no volvió a poner nada. Señores, en esta vida o eres aferrado o eres aferrado. Violencia la vas a encontrar en Estados Unidos, la vas a encontrar en diferentes países, sobre todo estos países que son más capitalistas, los vas a encontrar más, porque ahí todo se mueve por el poder del dinero. Cuestiones políticas, pues sí, estarás no de acuerdo con tu gobernante, pero recuerda que el pueblo tiene la última palabra. Y el pueblo organizado
siempre estará encima, siempre estará por encima de todos, el pueblo organizado. Así es que queremos libertad, queremos realmente la libertad, hay que iniciar en nuestras tierras y no abandonarlas. Si tal vez tú vas a otro país porque quieres enviar remesas, quieres enviar dinero a tu país, pero ¿qué tal si no lo logras? ¿Y qué tal si vives allá una vida aislada realmente de tu familia, de tus hijos o de tu madre, padre, no los vuelvas a ver nunca? ¿Vale la pena realmente? ¿Vale la pena prácticamente dejarlos ir? ¿Dejar de verlos? ¿Cómo crecen? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo envejecen incluso? O incluso un día que ya no regresas a tu tierra de visita y ya no veas a tu familia o a tus padres. ¿Vale la pena? Con todo el dinero del mundo, no vale la pena. No vale la pena. Así es que se lo dejo a la reflexión. Luchemos en nuestras tierras, en nuestros territorios, en nuestros terrenos. Organicémonos, veamos más hacia nosotros, hacia América Latina. Carajo, si hay un país que no te quiere, ¿para qué lo buscas? Sobre todo un presidente que está diciendo ahí que no los queremos, que se pavonea de todopoderoso. Pues por favor. O sea, hay que tener un poquito más de dejar de ver hacia el norte, de dejar de ver a Estados Unidos. Estados Unidos no es la panacea, señores. Estados Unidos está hasta el gorro, está hasta el full. Créanme que hay una discriminación tremenda. Ahorita se ha destapado más la discriminación. Pues si antes lo era, ahorita es más, es mucho más. Imagínense qué se espera realmente de que Donald Trump pues prácticamente destapó a los ultraderechistas, al Ku Klux Klan. Pues imagínense, o sea, no les des más poder al poder, porque más duro te van a venir. Ya lo dijo Molotov. Ok, vamos a continuar aquí. Bueno, fíjese que uno de los casos más interesantes, que tiene que ver probablemente con la radiación de estos ovnis. Esto ocurrió en Santa Rosa, en el estado de Lara, en Venezuela. Este ovni descendió un domingo 23 de enero del año de 1977, aproximadamente siendo las 12:25 de la madrugada. El ovni apareció por primera vez en el cielo de la población de Santa Rosa a la medianoche, y su descenso se produjo unos 25 minutos después. Había testigos presenciales de este hecho. ¿Saben cuántas personas? 200 personas aproximadamente aseguran que el objeto volador no identificado tenía forma redonda o de timbre y proyectaba luces de diferentes colores, las cuales eran azules, verdes, amarillas y rojas, pero los colores más intensos eran el amarillo y el rojo. No pocos aseguraron que en el interior de la nave había luz y que dos pequeños humanoides se movían en forma automática o simplemente como dirigidos. Al descender el ovni, el calor se hizo sofocante. El aterrizaje se produjo a unos 40 metros del poblado, muy cerca del río Turbio, y el área quemada es de unos 3 metros de largo por 2 de ancho. En el lugar quedaron marcadas las huellas de las patas de la máquina. Los arbustos que estaban situados cerca del área del descenso quedaron chamuscados.
Declaraciones de algunos testigos, como Armando Loyo, Celina Quirós, Reina Quirós, Pastor Parnelete, Pastor Quirós, Berta Lucena, entre otras personas, aseguraron que el ovni dejó sentir un leve ruido. Todo era muy extraño, como suele ocurrir con el tema ovni. El ambiente se enrarece. Asegura Armando Loyo, quien llevó una linterna para alumbrar la máquina espacial en su interior. Añade que su mujer corrió hasta el aparato por el calor que simplemente desprendía. Esto no le permitió ver su interior. Cuando llegamos con la linterna, asegura el hombre, el platillo alzó vuelo y casi nos deja ciegos por la luz que emitía. Celina Quirós afirma que el ovni tenía dos patas, una de cada lado. Añade la Quirós que trató de acercarse pero sintió miedo y el calor de la nave pegaba en su cuerpo. Berta Lucena manifestó lo siguiente: entré a mi casa para proteger a mis hijos pensando que el aparato pudiera caernos encima, pero luego se acercó Armando Loyo con la linterna y fue cuando el platillo alzó vuelo para perderse en el espacio. Vimos cuando se perdía como una estrella en el firmamento. Increíble este caso, ¿no? Allá en Lara, en Venezuela. Las declaraciones de los testigos son precisas. Se limitan a decir únicamente lo que observaron en el platillo volador. Bueno, la nota aquí es que los círculos científicos se mostraron muy escépticos, como es natural siempre en los casos. Investigadores químicos, la IUPB, el Instituto Universitario Politécnico de Barquisimeto, analizaron lo que según ellos y los testigos era una sustancia dejada por el aparato, el ovni, pero tanto los periodistas, a excepción de Mario Davoin, del diario El Informador de Barquisimeto, como los testigos y los químicos se equivocaron, dice que como los testigos y los químicos se equivocaron, la sustancia granulada no fue dejada por el ovni. A través del electromagnetismo calcinó materiales orgánicos que habían en el lugar. En otras palabras, como dice Mario Davoin, el platillo volador dejó las materias orgánicas vueltas ceniza. Cuando se analiza e investiga con ideas preconcebidas, sin ningún conocimiento de lo que se está estudiando, la objetividad se pierde e impera el subjetivismo. Aquí es material orgánico. El asunto del ovni es falso, pues nosotros sabemos que tales máquinas no existen. Bueno, esta fue la idea que imperó durante los famosos análisis científicos. Es lamentable la incapacidad de vuestro principal centro de investigaciones científicas, del IBIC. En la voz del director Luis de Carbonell, nos enteramos de esa incapacidad y del preconcebido resultado de sus investigaciones. El doctor dijo a la prensa que en ninguna de las áreas de investigación del instituto contempla el estudio de naves extraterrestres. Con esta manifiesta incapacidad, pues no conocen nada sobre el fenómeno ovni. Entonces, ¿cómo diablos se va a opinar? Si efectivamente el ovni hubiese dejado algo en el terreno, yo pregunto, ¿qué harían al respecto? ¿Qué les dirían a la opinión pública? ¿La engañarían informando que es un material conocido? Pues yo creo que sí. No sería la primera vez. Desde hace muchos años al público se le oculta la verdad sobre estas misteriosas astronaves que cruzan los cielos. Debido a este ocultamiento de la verdad, hoy día es ignorado el fenómeno no solo por el pueblo, sino por personas que estudian y egresan a universidades, por doctores en medicina, en derecho, en ingeniería, sociología, psicología, que la gente dice que tienen cultura y por lo tanto discernimiento. Debido a esta ignorancia, producto de la llamada ciencia oficial, una mujer, la señora Loyo, corrió hacia la nave espacial y estuvo a punto de ser carbonizada por el campo electromagnético del ovni. Esto se deduce por el calor sofocante que se sintió en el lugar durante el aterrizaje. El señor Loyo pudo correr la misma suerte al intentar acercarse con una linterna para observar el interior de la máquina. El platillo casi nos deja ciegos por la luz que emitía. No solo la familia Loyo corrieron peligro al acercarse con precaución al ovni, sino también las demás personas que estaban en el área electromagnética del vehículo extraterrestre. Bueno, es que si no se tiene conocimiento de lo que es
el efecto ovni, realmente estás corriendo un gran riesgo de estar dentro de halos electromagnéticos, que son estos aparatos que vienen impregnados obviamente de rayos gamma, que son los rayos más letales para el hombre. Todo lo que venga del espacio es letal. Es letal en el aspecto de los rayos electromagnéticos que se encuentran ahí, esta radiación de rayos gamma es sumamente letal. Así es que si un aparato que venga del espacio y lo tocas, pues, obviamente puedes sufrir consecuencias ahí de lesiones, de quemaduras del tercer grado y radiación tremenda en todo tu organismo y a nivel molecular. Bueno, realmente el domingo 23 de enero del año 77, a orillas del río Turbio, en el estado de Lara, se posó por escasos segundos un ovni. Su tamaño, tomando en consideración el área quemada, era de unos 5 a 6 metros de diámetro. Los tripulantes posiblemente eran de forma humanoide. Es un caso muy interesante. Se encontró una sustancia granulada. No la dejó el ovni, simplemente incineró material orgánico existente en el lugar. Interesante este caso en Lara, en Venezuela, como han existido muchos otros casos. Volvemos a continuación aquí en los misterios de Irán. Bueno, me han pedido pues, hablar de los atlantes, la cuarta raza raíz, según Rodolfo Benavides. Cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan. Él hace alusión a lo siguiente, que a lo largo del tiempo se ha escrito mucho relativo a lo que es la Atlántida. Yo tuve el libro de Charles Berlitz, uno de los grandes investigadores de la Atlántida. Hay muchas cosas que han ocurrido ahí. Algunos dicen que la Atlántida se encuentra ya en las costas de España, otros que se encuentra acá por los Azores, acá en el Triángulo de las Bermudas. Bueno, no obstante, los datos más genuinos que pudieran servir de base verdadera para hacer afirmaciones se han encontrado de manera tan simplemente fragmentada, tan dispersa, que no es posible darle fiabilidad. Pues simplemente sería algo, es como un rompecabezas, ¿no? No encuentras ni pies ni cabeza, pero sí se han encontrado como en una especie de pirámides, escaleras, lo que vienen siendo unas verdaderas escaleras en el fondo del mar, muy cerca de donde se cree que estuvo la Atlántida. Otros dicen que ahí fue muy cerca de las costas de España, otros por acá cerca del Triángulo de las Bermudas. Pero bueno, el día 7 de junio del año 8498 a.C. se hundió la Atlántida, según algunos datos. Ese es el día que algunos autores señalan como fecha en que ocurrió una gran catástrofe, fecha que coincide de modo muy aproximado por el principio del calendario maya. Como puede suponer, señor, no sabemos cómo llegó a dar con tanta exactitud esa fecha, pero aunque podría ser solamente una especulación, en todo caso tal vez llega a servir a la ciencia para buscar y quizá con un poco de suerte para localizar algún fenómeno que muy necesariamente debe de haber sido de gran trascendencia. Diego de Landa escribió en el año de 1566 que los mayas señalaban como principio de su cronología el año 3113 a.C., pero agregaba que antes de esa fecha ya habían vivido como raza y como pueblo 5125 años. ¿Por qué hicieron esa división del tiempo y en su vida los mayas? Dicha división del tiempo en la vida de los mayas está insinuando que vivieron una vida normal durante el primer periodo de 5125 años y que luego sucedió algo que los obligó a empezar de nuevo la cuenta de su cronología. Resulta, señores, muy interesante encontrar que sumando 5125 años más 3113 obtenemos una cifra de 8238 años, que es justamente el final exacto de la constelación zodiacal de Cáncer
y el principio de la constelación de Géminis, a la que se alude en otra parte el libro cuando se habla del Hunabku o Hunabku de Xbalanque, como dioses buenos visibles en el cielo. Recuérdese que esos dioses buenos aparecieron al final del desastre que obligó a los mayas a emigrar a tierras desconocidas. El Popol Vuh, como ya varias veces se ha dicho, habla de cataclismos que obligó al pueblo maya y seguramente a muchos otros pueblos a trasladarse a otro sitio, Centroamérica, región que les resultó ser desconocida hasta en sus frutos. Asimismo, la insistente afirmación de la catástrofe ocurrió hacia donde el sol se levanta, sugiere que el cataclismo que hizo desaparecer la tierra donde antes vivieron ocurrió precisamente en el océano Atlántico. Todas las referencias están señalando hacia la desaparecida Atlántida, considerada hasta hace poco tiempo por los escépticos como mera leyenda. Y hablando de escepticismo, poco o nada fundamentado, los exploradores y arqueólogos Dmitry Rabikov y Manson Valentine descubrieron en el año de 1972 en el fondo marino de la plataforma de la isla Bimini, en las Bahamas, a más de 500 metros de profundidad, varios restos de muros pertenecientes a construcciones diversas y un dique de alrededor de 300 metros de largo. O sea, se han encontrado evidencias, como ya se los he dicho anteriormente. Los científicos de la Universidad de Miami, que estudiaron el hallazgo, sugirieron que todas esas huellas de trabajo humano correspondientes pues eran a una cultura muy elevada, que revelan una antigüedad que se remonta entre 8 a 10.000 años. Tales fechas coinciden plena y absolutamente con la antigüedad de los mayas, según su propia cronología, y coinciden también con las otras fechas antes dadas. El repentino despertar de los sumerios de la Mesopotamia, la llegada de los primeros faraones a Egipto y la época en que ocurrió el hundimiento de la Atlántida. Bueno, todos estos datos nos llevan a que probablemente hubo una raza madre, donde partieron todos, como ya lo hemos dicho anteriormente. Coincido también con Rodolfo Benavides y otros autores. Hay muchas cosas sumergidas ahí en el mar, quiere decir que hubo otras humanidades, otros ciclos de vida, otros ciclos de no vida. Eso quiere decir que hay cataclismos cíclicos, como suele ocurrir y como nos narran muchos libros. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Nos vemos en la próxima. El próximo lunes estamos aquí, en Los Misterios de Irán, tratando temas muy extensos. Mira, realmente no me gusta hacer el programa largo, porque suelen ser tediosos los programas largos, y más cuando se trata de cultura o, bueno, sí, cultura, no educación. Educación es otra cosa, pero hay que tener educación para también tener cultura. Si no tienes educación, no va a venir la otra. Tienes que tener conocimiento también de muchas cosas, de lo que ha ocurrido en el pasado, que es parte de lo que tú estás viviendo. Y recordemos muy bien, todo está en nuestra mente. Nuestras verdaderas cárceles, nuestras verdaderas libertades, nuestros cielos e infiernos se encuentran en nuestras mentes. Somos creadores nosotros de nuestro propio mundo. Somos creadores de nuestras propias libertades o de nuestras propias celdas. Señores, estos Los Misterios de Irán. Unidos somos más fuertes que el país más poderoso que puede existir en la tierra. Somos muchos más latinos que ese país del norte al que le llaman el sueño americano. Nos vemos en la próxima y pásenla muy bien.